Bienvenidos a Relatos de Autor. Dicen que todos los caminos conducen a Roma, pero Napoleón Zopenchini eligió uno que llevaba directo al ridículo. Hoy, te presentamos el ocaso de un estúpido, una historia con ego, orejas largas y un destino muy leonino. El despertador de Napoleón Zopenchini funcionó perfectamente, tal como él había previsto cuando lo inventó. Se trataba de un mecanismo, él lo llamaba trascendental, que consistía en que, cuando las agujas del reloj llegaban a la hora deseada, una cuerda atada a la manilla tiraba de otra cuerda que, a su vez, giraba una regadera de plantas, vertiendo agua helada sobre su frente. Todavía le faltaba inventar la forma de controlar el exceso de líquido, pero estaba tan entusiasmado con el invento que le haría millonario que consideraba peccata minuta aquel pequeño contratiempo. Miró hacia el lado de su esposa y vio que ya se había levantado. Ella, como cada día, lo hacía antes de que sonara el despertador de su marido, pues no estaba dispuesta a que el agua fría la empapara de buena mañana. En la cocina, la familia, sentada a la mesa, desayunaba. Cuando la esposa y los 3 hijos escucharon los pasos del cabeza de familia acercándose, todos a una, menos la madre, se pusieron auriculares o tapones de oídos con la naturalidad de lo cotidiano. Napoleón se sentó adoptando una postura recta de gran dignidad y comenzó a pontificar a los suyos, como cada día. Si era preciso, lo hacía con la boca llena mientras masticaba, porque esos detalles, según su filosofía, eran nimios. Básicamente, se trataba de recordar a todos lo muy agradecidos que debían estarle por haberles transmitido los genes de sí mismo, dada la importancia de lo que él y sus ancestros habían entregado al mundo. Llegado este punto, era inevitable que, como cada día, Napoleón desplegara con énfasis el pasado familiar. Entusiasmado, habló durante el tiempo del desayuno sobre cómo su bisabuelo, Tontilio Zopenchini, cascaba huevos en una fábrica de mayonesa antes de que existieran las máquinas cascahuevos, que finalmente lo reemplazaron, pero lo ascendieron, merecidamente, a encargado de la sección de escanciadores de aceite y vinagre. Y su abuelo, Cacasencio Zopenchini, que trabajaba en su granja y, además, era matarife de pollos en las granjas vecinas, se ganó un nombre respetado en la comunidad. Después, su padre, Pichotes Zopenchini, que amplió la granja inicial y recorrió todo el país, de granja en granja, dando talleres sobre la mejor forma de alimentar a las gallinas, analizando si convenía servirles el grano directamente en el suelo o en contenedores adecuados. Decidiéndose siempre él por el grano en suelo, pues así, los pollos recibían un suplemento alimenticio en los gusanos que ocasionalmente encontraban, resultando un ahorro considerable para los granjeros. Napoleón estaba convencido de que las generaciones mejoraban a sus ancestros. Él mismo, que ya vestía una casaca blanca y hasta salió un día en la televisión explicando el funcionamiento de la granja, contaba con orgullo cómo se trataba a los pollos, las vacunas necesarias y las características de los animalitos. Para los íntimos, Napoleón sostenía que, según sus propias investigaciones, los pollos eran animales agresivos, desagradecidos y solo afectos a sus madres. Cuando, generosamente, intentó adoptar a uno como mascota, el miserable jamás se adaptó. Durante los paseos con correa, el pollo enloquecía. Y cuando lo alimentaba, no tenía la decencia de lamerle la mano, sino de picoteársela. Nunca mostró el mínimo agradecimiento animal. El pollo falleció un día en el que tuvo el atrevimiento de molestar al San Bernardo del vecino, poniéndose delante de él en postura de ataque. Así lo explicó Napoleón al excusarse con el vecino, justificando la incontinencia de su violento pollo con el pobre San Bernardo. Además, él había entregado al mundo grandes inventos, como el despertador acuífero, que aún no era mundialmente famoso por culpa del director de la oficina de patentes de su ciudad, quien, por pura envidia, lo rechazaba por su creatividad y talento. Los niños, al terminar de desayunar, iban saliendo en silencio. Tampoco debían mostrarse demasiado educados al despedirse, el padre no toleraba interrupciones. Como hablaba con los ojos cerrados para enfatizar sus ideas, ni se daba cuenta de las deserciones en la mesa. Se despidió de su mujer con un beso, recordándole con voz engolada y postura de importancia que no se preocupara. Él seguía al pie del cañón recaudando el sustento familiar y que, gracias a él, jamás pasarían hambre. 5 minutos después de que Napoleón saliera, sonó el timbre de la puerta. Era el vecino, Procopio Gavilán, amante de la esposa hacía 15 años y además su jefe y dueño de la clínica dental donde ella ejercía como dentista.
Tuvo que estudiar la carrera durante los primeros años de su matrimonio, tras darse cuenta de que su marido era un inútil integral, un estúpido vocacional, y de que su escaso sueldo jamás cubriría los gastos del hogar. Cuando fueron llegando hijos al mundo, la mujer nunca tuvo la certeza de cuál de los dos hombres era el padre de cada uno. Sin embargo, decidió continuar con la rutina. Al principio pensó que, si algún día le revelaba la verdad a Napoleón, el impacto de saberse tan estúpido probablemente lo mataría. Pronto descartó esa creencia. Aprendió que un estúpido jamás acepta otra verdad que no sea la suya. En su mente, todo lo adorna y justifica para adaptarlo a su propio relato. Años atrás, intentó insinuarle algo, pero él, con sonrisa de suficiencia, la besó y dijo que no hacía falta que intentara darle celos. Él la amaría siempre, mientras se mantuviera como esposa atenta, madre hogareña y ama de casa dedicada. Por iniciativa propia, se hizo muy amigo de su vecino, Procopio Gavilán, a quien aconsejaba buscar una mujer como la suya, no demasiado independiente, sin ambiciones y agradecida por haber sido elegida. Le sugería fijarse en cómo él conducía su matrimonio, con mano firme pero sensible. Le agradaba Procopio porque siempre lo miraba con atención, sin parpadear, mientras él dogmatizaba con suficiencia sobre su experiencia de la vida y el amor. Nunca le cuestionaba ni respondía nada. Napoleón había hecho grandes esfuerzos por acercarlo a su hogar y se sentía orgulloso porque su esposa aceptara con tanto agrado a su amigo, al que, según él, ya consideraba como parte de la familia. Le hacía mucha gracia que 4 de sus hijos tuvieran el pelo intensamente rojo, como su amigo Gavilán. Comentaba la coincidencia entre risas, maravillado por la rareza de ese color en su país. Aunque en su familia no había antecedentes de pelirrojos, Napoleón, muy orgulloso, sostenía que se trataba de un salto genético exclusivo de su linaje, como si la naturaleza lo hubiera elegido para cambiar la trayectoria genética de los Zopencini. Zopencini llegaba a su trabajo milagrosamente cada día. Su vocación secreta de corredor de automóviles lo llevaba a ejecutar derrapes, frenazos incongruentes y acelerones en curvas y cuestas abajo con su viejo utilitario, ya bastante maltratado por encuentros con árboles, muros y otros obstáculos. «Así se templa un hombre», decía al bajarse del coche, sacudiéndose el polvo de la chaqueta. Su vida era feliz, no se cuestionaba nada, porque ya lo sabía todo, y sobrevivía sin pagar las consecuencias de sus acciones estúpidas que a otros les habrían costado muy caras. Cada fin de semana organizaba actividades emocionantes para la familia. Aunque nadie colaboraba realmente, ya que solo él disfrutaba de colgarse de azoteas con una mano o hacerse fotos haciendo el pino en salientes de montaña. Todos preferían sostener la cámara o refugiarse en la furgoneta con excusas de mareos o urgencias personales. Por supuesto, Zopencini incluía siempre a su vecino y amigo Gavilán, por quien sentía cierta compasión por parecer tan débil y apocado, incapaz de integrarse en esas hazañas y elegir siempre ser el portador de las bolsas o el cámara de turno. Sentía que el mundo se perdía tanto por no conocerlo. Pero pronto eso cambió. Zopencini pensó en que un safari fotográfico sería una experiencia extraordinaria. Lo contrató para toda la familia, una oportunidad perfecta para obtener imágenes para su grupo de fotografía en Internet. Todos se inquietaron al verlo cargar una cesta de carne cruda. Es para darles algo a los animales que vayamos encontrando. Que guarden una buena sensación del ser humano, explicó con lógica impecable. Preparados con las cámaras, partieron en su coche. Todo transcurrió según las instrucciones del safari. Vieron jirafas, un elefante lejano, y al final, llegaron a un claro del bosque donde descansaba una familia de leones bajo la sombra de un baobab. Todos se admiraron. Napoleón aún más. Tomó su cámara, abrió la puerta del vehículo y, ante el grito general, solo dijo: «No temáis, si voy despacio y hay silencio, ni se enterarán de que estoy ahí». Se acercó de puntillas. Solo se oían los clics de la cámara. La familia, dentro del coche, se tapaba los ojos. Los leones lo miraban con curiosidad, sin moverse. Hasta que, de pronto, apareció un macho enorme desde detrás de unos árboles. Zopencini se dio la vuelta y corrió hacia el coche, pero el león le alcanzó y le dio un zarpazo que le arrancó ropa y piel. Logró introducirse en el vehículo. Herido, tomó la cesta, bajó la ventanilla y dijo: «No hay nada mejor para apaciguar a una fiera que darle algo de comer». Sacó la mano por la ventanilla sosteniendo un gran trozo de carne sanguinolenta.
Por un segundo, el león se quedó inmóvil mirando a la carne y al hombre, también empapado en sangre, que se la ofrecía. Zopenchini sonreía pese al dolor. Entonces, el enorme león le agarró el brazo entre sus fauces y tiró de él sacándolo fuera del coche. La familia no supo nada más. Fue arrastrado detrás de la maleza. No se escuchó ni un grito. Los cuidadores solo encontraron su cámara y un zapato. Napoleón Zopenchini se hizo famoso, como siempre soñó. Uno de sus hijos grabó todo, al igual que otros turistas desde coches cercanos. El vídeo se hizo viral. Su estupidez quedó patente para las futuras generaciones. Lo que tenía que ser, fue. Fin. Y así terminó la gloriosa carrera de Napoleón Zopenchini, con orejas largas y sin aplausos. Si te ha gustado este relato, no olvides darle al like, compartir y suscribirte para más historias con finales que no te esperas. Nos vemos en el próximo relato, si el león lo permite.